Bueno, la Navidad, estos días que empezamos ya se ha convertido como se está recordando esta semana. Hoy, sobre todo, las luces, la idea de que siempre está ausente el mismo, porque siempre se habla de otras cosas, de otras personas. Ayer veía un cartel que me gustó que en una terraza también, en un balcón, allí en Linares, que ponía "Nace la esperanza". Me extrañó también porque, bueno, cada uno hace, siempre te encuentras cosas así, ¿no? Pero llega un momento del año que tú dices, puede ser que en este contexto de luces, de comilona, de familiares, se pierda de vista al protagonista, ¿no? Y el evangelista Mateo, de todas maneras, como pensemos nosotros, a veces no tiene que ver. Tenemos que fijarnos en lo que dice la misma Biblia, ¿no? Y nos muestra el Evangelio una intervención en la historia de dos personas especialmente, que trastoca una boda, que trastoca o trastorna una reputación, y presenta a la persona que cambió la historia para siempre. Porque la Navidad no es un ambiente. Yo ayer estaba comiendo con mis amigos aquí en un bar aquí cerca, y estábamos todos, sí, celebrando, comiendo, pero Jesús, obviamente, cuesta más trabajo encontrarlo si no lo fomentas tú, ¿no?, en una conversación. Pero esto que digo, el Evangelio de Mateo muestra a Dios entrando en la historia real de María y de José, y también en la nuestra por mucho tiempo después, ¿no? Pero al recordar la primera Navidad, recordamos que Dios ya no comunica ese mensaje a través de profetas, a través de personas que prepara, sino que Él desciende, Él mismo desciende, ¿no? A través de una persona que, como ahora siempre tenemos esa imagen del bebé que nace en un lugar humilde, que luego nosotros pensamos en el sufrimiento que tuvo como familia, que tuvieron que huir, todo lo que vosotros sabéis. Pero el trasfondo de todo esto, que todos pensáis y sabéis muchos, es un futuro de enseñanza, pero de muerte también. Entonces, hoy vamos a ir a lo que fue para mí una noticia importante en la vida, especialmente de un hombre, y vamos a ir a la lectura de Mateo 1, versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Lo voy a leer. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, porque un día más podemos abrir tu palabra, Señor, y tú quieres mostrarte, Señor, en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes ahora a concentrarnos en esta palabra especialmente, Señor, y tú me ayudes, Señor, a través de tu Espíritu a comunicar correctamente lo que tú me has enseñado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues esta historia yo creo que no es nueva para nadie aquí. Bueno, igual para Desiree, que todavía no está preparada. Pero
a mí me llama mucho la atención, porque está diciendo directamente, el nacimiento de Jesucristo fue así, ya está anunciando directamente algo que es necesario, ¿no? Voy a describirlo así, ¿no? Y cuando habla de estar desposada, como todos pensáis, no estaban casados, había un proceso en las parejas judías. Primero se elegía de las dos familias, elegían al hombre, al niño y a la niña. Era como el inicio, ¿no? Bueno, pues esta familia es buena, esta familia puede ser que sea de bendición para mi hija, para mi hijo, ¿no? Pero luego es como la segunda etapa es el desposorio, se llama, ¿no? Y es que era un compromiso legal. Era como si estuvieran casados, incluso con un acuerdo económico, pero sin vivir juntos, sin tener relaciones íntimas. Entonces, era una situación en la que, bueno, cuando llegaría la noticia a José, pues imaginaos cómo se sentiría el hombre. Y romper ese acuerdo, como le pasó por la cabeza, no era cambiar de fecha. Bueno, pues más adelante nos podemos casar, sino que era un divorcio total, era romper la relación, ¿verdad? Y como veis, él en su mente, cuando yo me paro a analizar de alguna manera el texto, dice, se halló, como diciendo, se descubrió. Pero vosotros pensáis que es que mucha gente lo sabía eso. No sabía la gente que María estaba, porque ella misma tenía que mantenerlo en secreto. Entonces entiendo, por lo que he leído, que María comunicó a José directamente esta novedad. Entonces yo no me voy a poner en el primer siglo a pensar cómo fue la conversación, porque ni sé hebreo, ni arameo, ni voy a decir, sospecho que se dijeron esto, no, pero ¿cómo puedes creerte? ¿Cómo me voy a creer lo que me dices, María? Porque encima la quería, o sea, no es como otras familias conservadoras galileas que ni siquiera se veían en persona. Hay gente que dice que ni se conocían María y José. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Pero es algo que tenían unos planes que pues se rompieron de alguna manera, ¿no? En ese aspecto, como la idea no era la que finalmente sucedió. Pero de repente irrumpe en la historia de José y de María el Espíritu Santo. Lucas, veis que comunica a María a través de un ángel, se comunica que va también que se quedaba embarazada del Espíritu Santo. Es muy fuerte hablar de esto, ¿eh? No lo normalicemos, ¿vale? Es que somos cristianos y entendemos que es fácil de entender que Jesús nació del Espíritu Santo, ¿no? María quedó embarazada. Pensar en vuestro interior, porque esto, comunicarlo en esta época en la que se escribió y a lo largo de la historia, te hace falta tener fe. Pero claro, si tú te paras a pensar, si Jesús hubiera nacido de cualquier otra manera como cualquier otra persona, no sería Dios encarnado, ¿verdad? No sería, la mente tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo espiritual. Pero el texto, en todas, menos en Juan, que se desarrolla de otra manera, está explicando, y Marcos también tiene otra forma de expresar los primeros años, ¿no? Que finalmente nos tenemos que esforzar en pensar en esto. Pero, ¿qué puedo aprender yo directamente de este texto? Pues que la encarnación, que es lo que algunos teólogos dicen lo más difícil de creer, porque dices, ¿por qué Dios se haría hombre? ¿Por qué se haría una persona con dolor, con sufrimiento, pasando frío? ¿Por qué sería esto, no? Y imaginaos esto explicarlo como algo, pues, al contexto griego. ¿Cómo se explicaría eso? Si los dioses no querían hacerse personas, si no buscaban la perfección, querían, como las personas que en ese momento vivían en esa época, pues conocían a un Dios que estaba lejos. Sin embargo, el cristianismo te acerca a un Dios que está cerca.
que puedes tocarlo, ¿no? Puedes tocar a un bebé, puedes estar disfrutando de su presencia. Pero digo que en la encarnación interrumpe nuestros planes y vence al miedo. Mira, en el versículo 18 dice lo que hemos leído, estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es como, en ese momento empiezan los cambios para los planes de José y de María. En el versículo 20, José está pensando en esto como diciendo, está rumiando una salida limpia, porque la amaba, porque dijo, es que lo que quiero es que no pase esa vergüenza delante de todos. Vosotros, si leéis en el Antiguo Testamento, a las personas que eran infieles en ese momento, pues terminaba con su vida, se apedreaban. Entonces, yo me pongo a pensar en lo que pudo sentir José por lo que estoy viendo aquí y lo que percibo es un cariño por esta persona, una sensibilidad. Pero dice, yo no quiero que le pasen estas cosas, ¿verdad? No quería exponerla. Pero aparece el ángel, interrumpe también la vida de José diciendo, no temas. ¿Cuántas veces nos hace falta escuchar estas palabras de parte de Dios en nuestro día a día? Tengo que viene un problema, que viene una enfermedad, que viene una discusión, y el Señor, tú tienes algo que también que hacer como José, y es esperar. Porque igual un ángel del Señor no viene a decirnos no temas, pero sí tenemos la palabra. Por eso tenemos hasta 100 veces que lo dice de alguna manera en la Biblia. Y tienes que pararte a pensar que el que nació en ese momento de la historia, ese bebé, tiene el control como Dios de tu vida. Y es, como hoy se ha recordado José María, que es creador. Y el motivo de la confianza comunicada de parte del ángel, la confianza que pudo tener José, también se revela a través de la palabra Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros, hermanos. Yo sé que este texto está muy manido, yo sé que hemos escuchado todos muchas veces esta historia, pero es práctica. Estamos aprendiendo y recordando que Dios interviene en nuestra vida. Tú dices, ¿cómo va a intervenir en mi vida? Pues tú has entendido a través del Espíritu Santo que Dios te salvó. Y tú tienes el mismo Dios que José, tú tienes el mismo Dios que María en toda esta época que se está hablando hoy. Y Dios mismo está con nosotros hoy en 2025. Y si no, no tendríamos ni ganas de vivir, hermanos. Así es. Porque solo podemos tener esperanza en el que es Dios. Cuando leemos en Juan capítulo 1, lo importante que es el verbo, era con Dios, que el verbo era Dios, que trae la gracia, que trae la verdad, que como pasó hace unos años, hace 1700 años, se tuvo que definir. No, es que el Hijo era Dios. Porque se pensaba que no, que nació en un momento, que el Padre creó al Hijo, o que nació biológicamente de María. Y nosotros no podemos creer en eso, hermano. Nosotros tenemos la fidelidad de Dios en el día a día y en su palabra para creer que realmente ese bebé era Dios. Y ese es el tono de la Navidad también, en esta época. En esta época que muchas veces no pensamos, pero hay mucha gente que está sola, hermano. Mucha gente, tiene que ir mucha gente a ayudar a personas a no estar solas, a ponerle la cena, a ponerle la comida, a darle ese abrazo, ese consuelo. Nosotros también tenemos que hacerlo como cristianos, a personas que están solas. Pero en ese momento podemos decirle, Dios existe para ti, también para ti. Si yo creo en Él, tú también puedes creer. Y tienes que hablarle de Jesús. Porque el miedo retrocede cuando tú entiendes ese amor de Dios, que no tienes nada que temer, hermanos. Y a veces llega de cualquier manera imprevista. La palabra de Dios, cuando vosotros a lo largo del día, yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa algo y es que puedo leer por la mañana una cosa, luego a mediodía otra o por la noche, y el Señor
te está hablando. No podemos ponernos no podemos ser tan fríos. El Señor te dice cosas. Lo que pasa es que tú tienes que creerte las cosas que lees. Y en el caso de hoy, cuando dice no temas, tenemos la seguridad de que Dios está aquí ahora mismo, está dando provisión a nuestra familia, nos está ayudando en el día a día a soportar tantas cosas como muchas veces nos pasan. Él está, como decimos, entre nosotros. Y José tuvo que entenderlo así. Tuvo que decir, este sueño es un sueño, pero esta es la realidad. María me ha dicho que se ha quedado embarazada por el Espíritu Santo, pero ha aparecido algo que es una novedad para mí. Y es que ese niño es especial. Ese niño es Dios y está conmigo. Dice en el versículo 21 algo que tenemos que seguir recordándole a las personas y masticándolo nosotros, ¿no? Disfrutándolo nosotros. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos sabéis que Jesús es Yeshua, ¿no? Que es Dios salva. Entonces, nosotros tenemos que decirlo también. No solamente que el bebé nació en un entorno complicado, sino que el motivo por el que nació, el plan era salvarnos. El plan era reconciliarnos con Dios. Y eso que ahora puede ser delicado decirlo porque estamos pensando en lo bonito de una situación que no pensamos en la mala, que digo, no sé si vosotros, si Desiré, por ejemplo, hubiera nacido en un pesebre, pues seguramente hubiera pasado frío, hubiera estado una situación incluso de miedo para los padres, ¿verdad? Pero tenemos que decir que ese bebé, que cada día de esta semana seguramente digamos, ¿no? Feliz Navidad, pues feliz Navidad significa feliz nacimiento de esa persona. Tienes que pensar en esa persona, ¿no? En la persona del Señor Jesús. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el problema es que muchas veces nosotros pensamos que el entorno nos ayuda o nos motiva a pecar. Yo no digo que no, quiero decir que cada uno sabe lo que son sus tentaciones, pero los pecados, tenemos que reconocer que nosotros tenemos los pecados. Nosotros sentimos esa envidia, esa voluntad de hacer daño a otro porque te sientes traicionado. Esos malos deseos están en nuestro interior. Y eso solamente lo sabe cada uno. No solamente tenemos que pensar en que los judíos no cumplían esa ley, sino que en su interior también había lo mismo que nosotros. Los seres humanos somos muy, muy parecidos unos a otros. Y el Hijo eterno, igual a Dios, se hizo hombre porque para obtener el perdón de Dios por nuestros pecados necesitamos el sacrificio de Jesús. Necesitábamos el sacrificio de Jesús. Y si no hubiera sido Dios, podemos decir que no, las verdades, las afirmaciones del cristianismo no tendrían ese sentido. Si Jesús no hubiera sido Dios, nosotros podemos creer en unas buenas enseñanzas. Nosotros podemos decir, qué buena persona era Jesús. Qué buenísima persona. Yo quiero ser amigo de Jesús. Pero él también dice, cuando más adelante, en el capítulo 15 o 16 de Juan, que dice que si vosotros sois amigos míos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, tenemos que entender toda la enseñanza. El capítulo 1, versículo 29 de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es el motivo por el que podemos ahora decir que es nuestro Salvador, porque Él vino a quitar, a limpiarnos de todos nuestros pecados. Y esto no quiero que se quede solamente en consejos. Nosotros no podemos decir que a las personas tienes que hacer una cosa, o a los hermanos tienes que hacer una cosa, ¿no? Cambiar. El Señor vino para que tú entendieras que Él, como cuando hay gente que ha caído a un pozo, ¿no? O a un animal, necesita a una persona que lo saque de ahí, y ese es el Salvador, ese es el que vino, el que descendió para nosotros. Jesús tiene el nombre, nosotros tenemos que mostrarle obediencia.
cuando en el versículo 24, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vosotros seguro que recordáis cuando el ángel anunció el nacimiento de Juan, ¿no? Se lo dijo a Zacarías, pero ¿qué hizo el ángel? Le dijo, se va a llamar Juan, ¿eh? O sea, no te equivoques que no vas a ponerle el nombre. Y tenemos que pararnos a pensar eso, era súper importante. El padre le ponía el nombre a los hijos. Y aquí es lo mismo. El ángel le dice que se va a llamar Jesús. Tú no tienes el poder para decidir el nombre de tu hijo. Y a veces nosotros no digo que lo hagamos a mala idea, pero no somos conscientes de que nosotros no tenemos el poder sobre nuestra vida. Si somos cristianos, si tú dices Jesús es mi Salvador, el poder sobre tu vida tiene que tenerlo Él. Y decir, no, es que no es tan... es muy difícil entender esto. No es tan difícil. Pues tú tienes en el fondo que hacer como Jesús decía. Niéguese a sí mismo, ¿no? El que quiera, ¿qué dice ahí? Claro, el que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo. ¿Por qué relaciono esto con el nombre? Porque él tenía una cosa en mente seguramente. Dice, bueno, pues si va a tener un hijo María, pues yo le pondré tal nombre, ¿no? Seguramente como el resto de la cultura de su época. Pero te está diciendo, no, tú no tienes el control. El ángel está diciendo, no, es que tiene que ser así. Y honestamente a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, porque yo quiero el control de mi vida. Todos queremos el control. Todos queremos decir, es que yo quiero hacer las cosas así, a mi manera. Pero el problema es, y eso yo sé que es delicado, y tienes que hacer un esfuerzo espiritual, un esfuerzo incluso a veces decir, mira, tengo que dejar a mi lado, a un lado el ego, porque lo que el Señor me pide es que, como ya me ha hecho hijo, como ya me ha puesto ese nombre, tengo que esforzarme a través de ser dócil, a través del Espíritu Santo, ser dócil a lo que Él quiera. Y esa es la historia de hoy, ¿eh? Porque José tenía una mala noticia, para él no era una buena noticia, ¿no? A que su mujer estuviera, o su desposada con él tuviera esa noticia. Pero en ese momento que dijo, es que yo tengo que dejarla para su bien. Y vino la noticia del ángel y le transmitió que ese hijo sería especial. Y no solo especial, ahora nosotros tenemos mucha más información. Vosotros paraos a pensar lo que pudo suponer para José. Y este giro de la historia, al final, este asumir que lo que me dice ese ángel es verdad, lo que me dice esa información nueva, aunque sea por sueños, es verdad, fue lo que motivó a José a decir, bueno, tengo que ser fiel a la palabra del ángel, yo tengo que ser fiel a Dios, que cuesta trabajo ponerse en esa situación, sí, pero nosotros en nuestra vida, si somos cristianos, si tenemos claro que el Espíritu de Dios es el que está con nosotros cada día, que Jesús es ese Emmanuel que está con nosotros, tenemos que poner nuestro esfuerzo en cuanto a decir, todos mis miedos quedan a un lado. Y todos los planes también, porque los planes de Dios son los que yo tengo que poner en marcha. Y tengo que dejar muchas cosas, que yo soy el ejemplo que tiene que dejar. No voy ahora, no penséis que estoy pensando en nadie. Pero todo el mundo tiene que abandonar cosas. Y el Señor, a través de su Espíritu, está diciéndote, yo voy contigo. Yo no te voy a abandonar, lo mismo que no abandoné a José. Y esa decisión de nombrar a Jesús con este nombre de parte de José, era un acto de autoridad de su padre, pero él fue dócil. Él dijo, no, esto es lo que quiere Dios. Y muchas veces tenemos que parar a ver cómo lo haríamos nosotros, ¿verdad?
Pensamos más bien que Jesús es nuestro consejero, nuestro maestro, que solamente aparece cuando, ¿no? Cuando abrimos un libro parecido a este, ¿no? O en el móvil. Qué bonito lo que dice la Biblia. Qué bonito, ¿eh? Sí, es bonito, pero lo que cuesta. Y tenemos que ser sensibles a lo que leemos. Y sensibles en nuestras relaciones. Y decir, no, es que este evangelio es difícil, pero Dios en Jesús está conmigo. Y por repetirlo no te lo vas a creer más. Pero es muy importante que nosotros en estas Navidades y cada día nos quedemos con esa idea. Porque podemos considerar nuestra vida cristiana como si algo que yo me esfuerzo y ya verás tú como sí. Tú te puedes esforzar todo lo que tú quieras, pero tienes que ser consciente de que lo mismo que yo soy débil, tú también. Y tenemos esa vulnerabilidad. Nosotros sentimos tentaciones, vosotros no lo tenéis, ¿no? Ninguno de vosotros tenéis tentaciones. Pues yo sí. Entonces tengo que decir, no, esto no. Y no voy a concretar, pero es la realidad. Cada día tenemos tentaciones, sentimos cosas que no debemos. Y el Señor te dice que no temas. Te dice que hay un plan. Y el plan es seguirle. Y en esa voluntad que tú pongas, Él se molesta, se implica en el Espíritu a decir que yo voy contigo, Abraham, que voy contigo, Pac, y con todos y cada uno de nosotros, y todos los que quieran. Pero solo podemos disfrutar de esa relación con el Señor si rendimos nuestra vida. Solo podemos disfrutar de esa relación especial si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el Señor. Y no solamente por haberlo hecho una vez. No, después de creer, como decía antes, sentimos tentaciones, ¿no? Tenemos problemas. Pero imaginaos los que aún no conocen al Señor. Necesiten ese perdón que nosotros hemos tenido, hemos recibido. Y esa vida que a nosotros nos parece admirable, como cuando leemos en Isaías que Jesús es consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto tenemos que vivirlo. Y solamente lo vivimos cerca del Señor. La alternativa es peor. El plan de dejarnos moldear por la sociedad que vivimos, yo no lo veo. Porque lo que a nosotros nos atrae, o debe de atraernos, es ese fruto del Espíritu que decía Manuel el otro día, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. A mí me cuesta muchísimo, hermano. Pero ¿qué pasa? Que Dios está con nosotros. Y si yo me creo esa relación y yo afirmo y disfruto de esa relación, la vida, por lo menos, el Señor sé que se compromete conmigo. Si yo hago conmigo lo que quiera, con mi vida lo que quiera, es más difícil. Porque hasta cuando nosotros hemos enseñado algo a nuestros hijos y vosotros los que tenéis hijos, lo que hagas tiene unas consecuencias. Todas las decisiones que tomemos tienen unas consecuencias. Creas o no creas, todo tiene unas consecuencias. Y nosotros tenemos que decirle a las personas de Bailén, a nosotros, a nuestros hermanos, que hay ese bebé que ahora decimos Feliz Navidad. Ese bebé vino al mundo a morir en una cruz. Vino a salvar. Y si no lo decimos nosotros, no digamos, otros hermanos lo dirán. No, tú tienes tu compromiso. Los demás que hagan lo que quieran. Y nosotros, eso es duro decir. Pero es la realidad. Porque yo no sé vuestros amigos cómo son. Igual no tengo ningún acceso nunca a vuestros amigos, pero con los míos tengo que hacerlo. Con mi familia tengo que hacerlo. Y esa es hoy o esta semana que se va a hablar más de Jesús, es una manera también de decirle que, mira, José tenía unos planes, pero vino el Espíritu de Dios a través o el ángel, le comunicó una noticia, cambió completamente su vida, pero le dijo entre esas cosas que Jesús salva de los pecados. Y para eso tenemos que rendirnos y confiar en Él. Así que os animo a pensar en estas cosas. El Señor os va a ayudar. El Señor va a estar con vosotros. Es Dios con nosotros. Y eso tenemos que vivirlo. Es decir, mira, me encanta esto.
me encanta, porque yo me siento solo, hermano, hermana, me siento solo. Yo quiero estar con vosotros, pero aunque yo estuviera cada segundo de mi vida con vosotros, necesitaríais al Señor, necesitaríais esa relación espiritual que Él ha creado. Gracias, Señor, porque nosotros hoy podemos recordar que sigues a nuestro lado, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos, Señor. Te pedimos que sigamos rindiendo nuestra vida a ti, Señor, que haya esa voluntad de nuestra parte, Señor, de ser como tú nos pides, Señor. Tenemos las enseñanzas aquí y queremos que nos ayudes a practicarlas, Señor. Necesitamos que tú nos cambies aquello que no esté bien en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, y que nuestras acciones pues demuestren que te conocemos y te amamos, Señor. Gracias por estas palabras de este Evangelio, Señor. Y, Señor, ayúdanos a disfrutarlas, Señor, porque tú nunca nos vas a abandonar, Señor, y lo dices y lo queremos. Necesitamos que aumentes nuestra fe en ti para disfrutar de esta realidad, Señor. Gracias por Jesús, porque cada momento de su vida nos enseña algo, Señor, y gracias porque en su muerte, en su resurrección, Señor, pues tenemos esa vida eterna, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.